hablando de la actual situación política, por supuesto, concentrándonos en el Congreso de la República, y para eso estamos con Omar Aguapara, analista político, a quien agradecemos su presencia en Al Vuelo. Omar, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿qué tal? Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, todos los focos se concentran en el Congreso de la República. El Pleno sesiona hoy a partir de las 9:30 de la mañana para debatir la reconsideración que presentó el congresista Jorge Montoya sobre el adelanto de elecciones. Pero este es un hecho que llega al final de una semana muy turbulenta, una semana que comenzó con el Congreso con 6% de aprobación, 3% en el sur, y que podría terminar con el Congreso bordeando el cero matemático. Sí, sí, muy golpeado, ¿no? Ante la opinión pública, creo que por esta especie de sordera que tiene, ¿no? Y los destapes periodísticos, pero sobre todo por las razones de fondo, ¿no? Por la verdadera razón que creo que es una impopularidad natural sumada a esta falta de reacción ante la crisis política que venimos viviendo desde el autogolpe fallido, e incluso antes, ¿no? Pero que se marca claramente con el autogolpe fallido de Pedro Castillo, y en el que claramente la opinión pública, ante una crisis, ante un evento, creo yo, extraordinario, como lo fue ese evento, exigía una salida rápida, ¿no? Y ni el Ejecutivo ni el Parlamento creo que han estado a la altura de las expectativas de la ciudadanía, y creo que eso es lo que está, sobre todo, explicando un poco el deterioro, ¿no? Un deterioro que es natural, debe tener una valla muy baja, pero sumada a la falta de reacción y de respuestas o de soluciones a esto que estamos viviendo, creo que solamente el paso del tiempo lo va a empeorar, ¿no? Ahora, yo he No escuchado, cuesta ver que algo pueda... por supuesto, Sí. yo he escuchado este argumento más de una vez, Omar, este argumento que dice que el Congreso le dio la espaldas a la ciudadanía que apoya mayoritariamente, creo que es el 88% o el 90% de los peruanos que quieren un adelanto de elecciones. Ahora, ese podría ser un argumento digamos, que se rebata. Lo han empleado los congresistas para decir, yo no tengo mandato imperativo, yo tengo que votar, digamos, tomar decisiones de acuerdo a mi conciencia. No tienen por qué ordenarme una mayoría de ciudadanos. Eso es además una salida antidemocrática porque fui elegido hasta el 2026, hay que respetar las leyes. Ahora, el verdadero argumento, tiendo a pensar ahora, que no es el apoyo popular, sino el más elemental sentido común. Sí, por supuesto. Como te decía, no es simplemente ser responsable o responsivo o responder a lo que la que sabemos que la gente quería hace mucho tiempo. Es un sentido elemental, como bien señalas, de pensar incluso estratégicamente, ¿no? Pero como Exacto. son individuos y no partidos, si fuesen partidos políticos dirían, ok, si es que alargamos mucho esto, me va a ir muy mal en la próxima elección. Pero ante la ausencia de un partido y ante la ausencia de reelección, son simplemente individuos que están guiados por una lógica de muy corto plazo, guiados por una lógica de simplemente, bueno, el día de mañana yo me voy y no tengo nada, ¿no? Dejo de ser congresista, dejo de tener poder, dejo de tener el acceso que tengo como congresista. Y entonces, es ante creo, ese incentivo, sobre todo, lo que explica la persistencia, y porque lo puedes ver, es más o menos uniforme a través de, no hay un tema ideológico, no hay un tema más allá, creo yo, del puro espíritu, de la pura lógica individual. Ahora, eso también yo lo cuestiono, porque efectivamente los congresistas no se quieren ir porque, como ya hemos visto, creo que es el 86% de ellos nunca han ganado tanto dinero en su vida, tienen además estos pasajes, estas sinecuras que han empezado a salir en la última semana, seguro médico de primer nivel, etcétera, ¿no? Ahora, digamos, yo creo que dentro de esa lógica tiene mucho que ver, no solo eso, porque eso se puede finalmente discutir una indemnización para dejar el cargo, hay salidas frente a eso. Yo creo que, digamos, la lógica de aferrarse al cargo tiene que ver con algo todavía más peligroso, que es la profunda penetración de las mafias en la política peruana. Entonces, no sabemos, por supuesto, estos son, digamos, son manejos clandestinos. No sabemos cuánto le pagan las universidades de mala calidad a sus bancadas, ni cuánto le pagan los mineros informales a sus bancadas o los narcotraficantes a los congresistas que tienen asalariados en el Congreso. Yo creo que ese es el verdadero problema, que están atados de manos porque representan unos intereses y esos intereses son los que no quieren perder su representación parlamentaria.
Es una posibilidad que puede explicar la presencia de algunos, sin duda. Es difícil, son hipótesis, ¿no? Por supuesto, porque es difícil constatarlas. Obviamente hay un elemento ahí opaco que impide realmente ver Sí. esta teoría. Creo que sí, puede ser explicado por ello en parte. Creo que hay un acceso y creo que hay una agenda pendiente. De hecho, una vez que estás en el poder, yo creo que todavía hay muchas cosas que quisieran desmantelar o tirarse abajo, ¿no? Hemos visto un poco, creo que la tarea no está terminada de repente con la educación o no está terminada con el transporte. Vamos a ver qué pasa con los intereses de la minería ilegal, porque ahí se está asomando como ver cómo quedar mejor parado, ¿no? En esta situación. Pero también hay junto con ello, creo que grupos o sí, algunos perfiles más ideologizados o más ideológicos que sí tienen una agenda no necesariamente que responde a objetivos más siniestros, pero sí a objetivos que sí creo que representan más a cierto espectro del lado ideológico, ¿no? Por un lado, la izquierda, o grupos de izquierda que buscan que esto se solucione a través de una asamblea constituyente y lo ponen como condición, ¿no? Por ejemplo, y también grupos de derecha que ponen como salida o como requisito ciertas reformas electorales, el recambio de los sistemas electorales, ¿no? Ya. Ir a una nueva elección con nuevas condiciones. ¿Pero tú crees esos pretextos? ¿Tú crees esos pretextos realmente? En algunos casos porque sí, yo creo la que Asamblea sí. Constituyente, y yo creo que lo de las reformas son claramente un pretexto para no abandonar la curul. Y creo que la Asamblea Constituyente no es solamente algo ideológico, es todavía más peligroso. Es un intento por copiar modelos absolutistas como Nicaragua, como Venezuela, es decir, asaltar el poder directamente. No se trata solamente de que no les guste la economía de mercado. Lo que quieren es instaurarse y copiar esos modelos que han funcionado para mal, por supuesto, en estos países. Sí, sin duda, ¿no? Y mover, yo creo que hay argumentos dentro de la izquierda que sí defienden un poco la idea de la Asamblea Constituyente, pensándolo de una manera de un poco, siendo más generosos, de repente, no tan severos, pensando en que hay gente, porque es un discurso que tiene 15, 20 años, ¿no? Desde que salió la Constitución del 93, hay grupos de izquierda que dicen que se tire, que venga abajo la Constitución del 93, y postulando una nueva. Hay ciertamente esta idea de orientarlo más hacia un Estado empresario, pero ¿cuál es la lección que nos queda de Pedro Castillo? Esa lógica del Estado empresario más bien es un intento por copar el Estado, por repartirse instancias estatales. Y destruir lo que funciona. Exacto, y eso lo hemos visto en los meses que estuvo Pedro Castillo en el poder, ¿no? Básicamente eran agencias de empleo de estos grupos. Tomaban los ministerios sin ninguna agenda, otra agenda que simplemente repartirse las rentas. Y con el caso, digamos, más patético del Ministerio de Salud, hay que decirlo, en plena pandemia, además. El Ministerio de Salud, con el famoso agüita arramacinada, sí. El señor Condori, pero el Ministerio de Transportes con Juan Silva, donde había discursos, había ahí un interés por tomarlos, ¿no? Por capturar esas rentas. Entonces, creo que eso es lo que está detrás. No solo también perpetuarse, probablemente habrán intentos, pero también es ver cómo más podemos sacarle recursos al Estado, ¿no? Sí. Ahora, esa lógica clientelar que tú estás describiendo no se ha restringido al Ejecutivo, al gobierno en los últimos años o meses. Yo creo que es lo que está pasando ahora en el Congreso, que Williams parece creer que ha encontrado un mecanismo para que pueda permanecer en el cargo a pesar de las numerosas ofensivas que hay en contra de su presidencia, ¿no? Muchas de ellas encabezadas por Fuerza Popular. ¿Y cuál es? Pues abrir la mano, repartir a manos llenas pasajes, agasajos, menús gratis, ¿no? Mejorar las condiciones. Claro, es algo terrible porque es básicamente garantizarse en el puesto a cargo del erario público. Sí, y de nuevo, son prácticas que tienen mucho tiempo, ¿no? Ya lo hemos visto en otras ocasiones cuando, por ejemplo, hay puestos que se reparten. Hoy día escuchaba al congresista Anderson hablar del tamaño del presupuesto del Congreso, es una monstruosidad lo que se gasta, y la planilla del Congreso, ¿no? Y hemos tenido ejemplos anecdóticos, pero de agrupaciones que reparten el fondo editorial del Congreso, ¿no? O algunas oficinas donde sabe Dios cuántos, decía el congresista Anderson, cuántos empleados fantasma pueden haber, y que son espacios creados como para repartir y tener aplacada la ofensiva que puede tener, ¿no? Y son prácticas clientelares con el poder que puede tener la mesa directiva.
creo que el congresista Williams está entendiendo y está aprendiendo, pero también está sufriendo un poco las consecuencias de ello. Ha estado en un plan de bombero en la última semana, con los numerosos escándalos. Ha tenido que caer una cabeza, ¿no? La cabeza de Chevasco como oficial mayor. Pero bombero de sus propios escándalos en la mayoría de casos. Y lo que ha hecho con Chevasco, la verdad, es que es un control de crisis bastante primitivo, ¿no? El propio Chevasco ha sido bastante claro al dar declaraciones sobre su salida. Ha dicho, mi salida no es por una cuestión administrativa, sino por una decisión política. No puede ser más claro, Chevasco, ¿no? Sí. Claro, le ha costado eso y le ha costado, bueno, debe haber habido un costo también político para Williams. Pero estamos viendo eso, ¿no? No solo tienen que lidiar con la presión ciudadana por el adelanto de elecciones, sino también que empiezan a aflorar todas estas maniobras, todos estos recursos que sostienen, ¿no? Y que lo vuelven cada vez más impopular este Congreso. Claro, ahora el problema no es solamente que la gente no quiera el Congreso, sino que este es un Congreso con estas iniciativas de gasto y otras iniciativas que son muy relevantes. Ahora se está discutiendo la posibilidad de nombrar a defensor del pueblo, a un nuevo defensor del pueblo, y tenemos un tribunal constitucional que está fallando, y yo creo que esto no es una opinión, abiertamente en contra de la Constitución, alterando el equilibrio de poderes que fue nombrado por este propio Congreso. Es decir, ¿cuánta legitimidad y cuánto combustible tiene el Congreso para seguir teniendo iniciativas de esa naturaleza que siguen abonando, digamos, a la situación crítica, dramática, perniciosa que atraviesa nuestro país? Creo que esa es la palabra, ¿no? Yo creo que están jugando con fuego. Yo escuchaba ayer a algún congresista o todas estas escenas que estamos viviendo en las últimas semanas y creo que lo que están haciendo es coquetear demasiado con este abismo de llegar a tal nivel de desprestigio que ya venga una especie de revolución, ¿no? No estamos viéndolo, no hay tal movilización, pero puede llegar a tal nivel del desprestigio del Congreso que ya ni siquiera sea de repente la calle, sino de repente, no hoy, ¿no? Pero de repente algún ejecutivo un poco más envalentonado, medidas que pueden ser bien recibidas por la opinión pública, que finalmente pueden ser contraproducentes, pero que le hacen mucho daño a la democracia, ¿no? Tener un Congreso que es tan poco sensible, creo, a lo que dice la opinión pública, que tan, creo que despegado está de la realidad. Sí, sobre todo eso, ¿no? Es muy peligroso para el estado de la democracia, ¿no? Porque si tus representantes no están ejerciendo la función para la que fueron elegidos, creo que debilita cada vez más esta ya golpeada democracia que tenemos en el Perú. Lo está haciendo también el gobierno. Una de sus últimas medidas ha sido este protocolo para para la cobertura de las manifestaciones por parte de la prensa, que es un protocolo que básicamente establece que la policía es un órgano censor, ¿verdad? Es decir, es un órgano que restringe la actuación de los periodistas en el cumplimiento de su deber. Estamos, por supuesto, viviendo en un régimen híbrido, según The Economist, ¿no? ¿Cuánto sigue profundizándose el autoritarismo y la brecha con la democracia con medidas como estas o con la lógica que parece imperar en el gobierno de que todo se soluciona con mano dura? Mira, la suerte que tenemos es que estos actores con estos impulsos, estas pulsiones autoritarias, son débiles, ¿no? Gracias, por suerte, no tenemos un actor, un caudillo, un líder carismático, ¿no? Un aspirante a dictador que realmente un Bukele, digamos. Pueda, sí, me leíste la mente, pero alguien como Bukele, que tenga ese nivel de popularidad, carisma, empatía, lo que quieras, como sea que se le pueda llamar, sí. que por ejemplo, mande pues, Fuerzas Armadas a atarantar el Congreso, ¿no? O cosas así. Ante la ausencia de eso, tenemos la suerte porque no hay nadie, a pesar de estos arrebatos, ¿no? De estos impulsos, de estas medidas que son abiertamente autoritarias, como el intento de controlar cómo la prensa cubre las noticias, hay, creo que, una debilidad de fondo que no les va a permitir, por ahora, por suerte, creo, ir más allá, ¿no? Les encantaría, a todo líder, a todo dictador le encanta tener el control sobre medios de comunicación, sobre la opinión pública. Creo que es un signo de eso, ¿no? Pero también es un signo de debilidad, porque creo que no tienen la capacidad finalmente para imponerla.
tenemos Sí. la suerte, esta democracia no termina de caer hacia un autoritarismo, estamos ahí colgando de un hilo, ¿no? Pero no termina de caer porque no hay nadie tampoco tan fuerte como para imponer su voluntad sobre el resto de la sociedad, sobre el resto del país. Última pregunta, y tiene que ver con que esta lógica no se restringe solo al control de las manifestaciones, al intento de control de la libertad de expresión, me parece que se extiende también a las relaciones internacionales del Perú. Es decir, hay quienes critican la decisión de tomar una distancia tan drástica con México. Por supuesto, las declaraciones de López Obrador son inaceptables, pero ameritan una ruptura tan dramática como la que se está viviendo con un país con el que siempre ha habido relaciones fluidas y correctas como México, ameritarían otras rupturas. ¿Por qué no romper con los Estados Unidos, por ejemplo, y su declaración de una conveniencia de adelanto de elecciones? Sí, esa es la lógica, digo, ¿no? No, sí, pero creo que hay una diferencia yo pienso igual, digamos, pero planteo el argumento que he escuchado. Claro. Sí, es cierto. Creo que sí, López Obrador ha tenido una actitud bastante confrontacional desde que el intento de darle exilio a Castillo y a su familia, y luego este permanente que creo que es un poco sorprendente, ¿no? Esta actitud que ha tenido frente al gobierno de Dino Boluarte y en defensa de Pedro Castillo, y que lidera una especie de bloque, ¿no? Porque acá se ha sumado también Petro en Colombia, Evo Morales o Arce en Bolivia y Argentina incluso. Creo que sí era necesaria una respuesta por parte del gobierno. Creo que hay una diferencia importante con la respuesta o con la actitud que tiene Estados Unidos. Estados Unidos se ha sumado a lo que ya Dina Boluarte había dicho. Dina Boluarte ha dicho que ella se quiere ir en el 2024. Sí. Ella ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley en ese sentido, y en Estados Unidos sí hay un cambio interesante ahí, pero obviamente no van a salir a decirle nada a Estados Unidos, ¿no? Con México siempre sirve para distraer, siempre sirve para ¿Tú crees que es una bajada de dedo de los Estados Unidos? Pero sería un llamado de atención sobre todo para el Congreso, creo, ¿no? Más que para el Ejecutivo. Hay un llamado de atención diciendo, oigan, tampoco se pasen, porque esto no queremos que se vaya de control. Y creo que el llamado de atención es sobre todo al Congreso para intentar ejercer un poco de presión. No sé cuán efectiva sea, pero sí es una señal importante, porque la respuesta inicial del gobierno de Estados Unidos fue mucho más tácita, ¿no? Mucho más un poco alejada, no se entrometieron mucho. Hubo un respaldo, me parece, inicial, no hubo ningún tipo de pronunciamiento en contra o a favor, pero en esta ocasión sí ya están diciendo, no, tenemos que ir hacia una solución, ¿no? Porque saben, creo yo, de que las consecuencias de no encontrar una salida o de pretender quedarse hasta el 2026 son bastante peligrosas. Y es algo que creo que no están viendo los actores políticos, ¿no? Y entonces sí, es un llamado de atención. Lo de México sí me parece, es lamentable, pero yo creo que López Obrador y su gobierno tampoco están poniendo su parte, ¿no? Esta actitud también de no entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Eso ya son cosas bien agraviantes. Y creo que la respuesta del Ejecutivo, Cancillería, se caracteriza por tener un manejo bastante tradicional, bastante eficiente, bastante correcto de estas crisis, y creo que están viendo hasta dónde pueden ir, ¿no? No sé, ahí entró el elemento político cuando Dina Boluarte decidió hacer un mensaje a la nación, ¿no? Un pronunciamiento específicamente sobre el caso. Hay obviamente una voluntad de politizar ese conflicto, sí, en búsqueda de mayor popularidad, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Es un tema diplomático sensible, un aliado estratégico importante, parte de la Alianza del Pacífico, y creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de socios comerciales. Perfecto. Omar Aguapara, analista político. Muchas gracias por estar en Al Vuelo, como siempre. Un gusto, un saludo.